Buenos días, bienvenidos al webinar sobre el TrustSense, el primer sensor de temperatura que se autocalibra. Les informamos que todos los micrófonos están silenciados para evitar posibles interferencias y que la duración estimada de este webinar será aproximadamente de unos 45 minutos. Si durante la sesión surge alguna duda o pregunta, pueden enviarla a través del chat que se encuentra en el menú lateral bajo el epígrafe de preguntas, indicando la diapositiva concreta y la pregunta. Al finalizar el webinar, se irán respondiendo todas las preguntas. Si desean descargarse la presentación en formato PDF, lo pueden hacer también en el menú lateral bajo el nombre de Documentos. Bien, antes que nada, vamos a hacer una introducción, en este caso una introducción personal. Mi nombre es Enrique Ranz, he desarrollado diversas tareas en Entreshauser desde mi inicio. Aquí pueden ver mi correo electrónico y teléfono por si quisieran contactar a posteriori conmigo. En este webinar vamos a hablar, aquí vemos el índice del proceso de calibración, hablaremos del TrustSense, lógicamente, del certificado de calibración que obtenemos de este equipo, monitorización Heartbeat, seguramente habrán oído hablar de ella. También este equipo tiene esta monitorización Heartbeat. Hablaremos de la verificación de lazo, muy importante en industrias como, por ejemplo, la de Life Science, la farmacéutica. Aplicaciones, luego veremos la calibración de un punto respecto a otros puntos e información adicional. Bien, empezamos con el proceso de calibración. Cuando se tiene que realizar un proceso de calibración de un sensor de temperatura, lo que necesitamos es, por un lado, un sensor patrón, un sensor que nos dé la referencia de cuál es la temperatura real que tenemos en este banco de calibración, y a partir de aquí extraemos el sensor, los introducimos en el banco de calibración, hacemos la validación, todo el proceso que sería de calibración, se documenta y se vuelve a instalar en proceso este sensor de temperatura. Esto se realiza cada cierto periodo de tiempo. La cuestión es cada cuánto tiempo tengo que realizar esa calibración de ese sensor, o sea, de ese instrumento que tengo en proceso. La decisión de cada cuántos meses, la periodicidad de la calibración, en definitiva, es un análisis de riesgo que puedo tener en mi instalación, en mi proceso. Cuando realizo la calibración, cuando estoy en este punto, el riesgo que tengo es cero, porque sé cómo se encuentra el sensor. A medida que va pasando el tiempo, ese riesgo va aumentando. Lo que vemos aquí no es una gráfica de error, sino una gráfica de riesgo. Es decir, la posibilidad de que mi sensor esté fuera de especificaciones. Lógicamente, aquí he puesto un periodo de 6 meses, pero si yo extiendo este periodo de tiempo, por ejemplo, a 12 meses, lo que podemos ver es que quizá pueda estar fuera de esa zona aceptable de riesgo. En definitiva, la fijación de este periodo depende de dos variables. Una es qué riesgo quiero y otra a qué coste. Si tengo una alta frecuencia de calibración, el riesgo que tendré será bajo. Si en lugar de 6 meses tengo 3 meses, tendré menos riesgo, pero el coste será elevado. En cambio, si aumento la periodicidad de esas calibraciones, el riesgo puede ser alto y el coste, lógicamente, será bajo. Esto desde el punto de vista de análisis de riesgo. Pero, ¿qué ocurre si lo ponemos desde el punto de vista de error que puede tener un sensor de temperatura? Aquí podemos ver una desviación del sensor de temperatura a lo largo del tiempo. La zona verde me indicaría que el sensor está dentro de los parámetros que se han fijado como correctos. La zona roja significaría que ese sensor está fuera de especificaciones. En este caso, si yo realizo la calibración en un periodo determinado, lo que puede ocurrir es que
en este punto de aquí, que el sensor está fuera de especificaciones, me estaría indicando que tengo un problema en proceso. Es decir, el sensor de temperatura me está dando más error que el máximo permitido. ¿Esto qué puede significar? Pues nos puede llevar a significar varias cosas. Por un lado, desde el punto de vista de mantenimiento, no representaría mayor problema que cambiar el sensor o reajustar el sensor. Pero desde el punto de vista de fábrica, la pregunta sería, ¿desde cuándo está este sensor fuera de especificaciones? Es decir, aquí tenemos el sensor fuera de especificaciones. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo se ha estado fabricando fuera de especificaciones? ¿Cuál es la calidad de ese producto que seguramente ya habremos sacado al mercado? ¿Hay que retirarlo? ¿Qué protocolo hay que seguir? Las incógnitas, las preguntas que tenemos son muchas y a veces algunas de ellas pues tienen una importancia realmente elevada. Bien, esta es la situación que tenemos a día de hoy. Por un lado, sería todo el tema de la calibración, todo el procedimiento de calibración, cómo lo tengo que realizar. La fijación del periodo de calibraciones con los costes asociados y el riesgo que comporta. Y luego, cuando estamos fuera de especificaciones, ¿qué nos ocurre realmente? ¿Qué le ha ocurrido realmente a ese producto que estoy fabricando? Bien, en todo este procedimiento, en todo este proceso hay que tener en cuenta tanto los costes de compra como los costes operacionales, es decir, los costes a lo largo de la vida de ese producto. En este caso sería del patrón y del banco de calibración. Los costes asociados a los tiempos de calibración, realización del informe, gestión de él, fijación de los intervalos de calibración y el desconocimiento de la calidad del producto en caso de que se rebase esa desviación de temperatura máxima permitida. Bien, todo esto nos puede dar la solución, el sensor de temperatura TrustSense. Y veamos por qué. Bien, cuando nosotros realizamos esa calibración de ese sensor de temperatura, lo que estamos haciendo realmente es introducir el sensor dentro de mi baño, de este horno o de este baño térmico, y compararlo con el patrón que tengo. A partir de aquí, pues realizo el informe de calibración. Lo que Endreshauser ha realizado es que este patrón lo hemos insertado dentro del sensor de temperatura. Es decir, tendríamos tanto el sensor de temperatura como ese patrón de referencia unidos uno al lado del otro, donde está situado la PT100 en este caso. ¿En qué se basa este patrón que hemos insertado dentro del sensor de temperatura para que funcione correctamente? Se basa en el principio de la temperatura de Curie. Bien, la temperatura de Curie, la descubrió el señor Curie hace más de 100 años, es la temperatura por encima de la cual un cuerpo que es ferromagnético pasa a paramagnético, es decir, pierde su magnetismo cuando pasa una cierta temperatura. Gráficamente sería lo siguiente. Cuando estamos por debajo de la temperatura de Curie, los dipolos de ese material, de esa referencia, están todos polarizados. Cuando superamos la temperatura de Curie, los dipolos se desorientan y cuando volvemos a estar por debajo de la temperatura de Curie, esos dipolos se vuelven a orientar. Para ver una ilustración voy a poner un vídeo del señor Walter Lewin, es un profesor del MIT, profesor de física que cuando explica las clases de forma teórica siempre intenta poner un ejemplo. Es el ejemplo que vamos a ver ahora y que voy a visualizar. Lo comentaré, es un vídeo que está en inglés, es un vídeo más largo. Lo que he realizado ha sido cortar el vídeo. Explicaré, esto es una plancha metálica, esto es una rosca y aquí detrás de esta plancha metálica tenemos un imán. Como podemos ver, cada vez que deja la rosca, el imán atrae, que lo podemos ver bien claro, atrae esa rosca. Ahora lo que va a realizar es superar la temperatura del punto de Curie de esa rosca. Para ello, bueno, va a calentar el material, supongo que puede ser hierro el material, entonces lo que va a hacer es intentar subir hasta la temperatura de Curie.
Aquí vemos ya que está el rojo vivo y ahora acaba de superar la temperatura de Curie y ha perdido su magnetismo y se ha convertido en paramagnético. Él sigue calentando para mantener ese paramagnetismo y ahora cortará el suministro de la fuente energética y se enfriará. Y veremos cómo este elemento vuelve a unirse a la plancha metálica atraído por el imán. Y ahora es ferromagnético otra vez. Bien, este punto de Curie realmente es un punto muy estable, ya que depende de la composición química de ese material que se utiliza como referencia. Cada material que sea ferromagnético tiene un punto de Curie determinado y depende de la composición química del material. ¿Esto qué significa? Pues significa que podemos utilizar esta referencia como punto importante de comparativa con la PT100. Una cosa es lo que nos dice la física, la teoría, otra cosa es la práctica con lo que hemos visto y otra cosa es luego realmente cuando estamos en proceso. Comentar que desde el año 2007 se están realizando pruebas de estabilidad con este material, con el material de referencia, y se ha observado que no hay derivas respecto a la temperatura del punto de Curie. Esto significa que lo que nos dice la teoría realmente se plasma en la práctica. Lo importante de esto es que no necesitaríamos recalibrar esta referencia porque depende de la composición química. Esto es importante porque todas esas calibraciones periódicas que estamos haciendo y que tenemos que hacer con nuestro patrón, no sería necesario realizarlas. Bien, cuando se realiza esa calibración, la electrónica que está unida al sensor, lo que hace es detectar ese cambio de ferromagnético a paramagnético. La detección de ese cambio sigue un patrón. En esta gráfica que tenemos aquí, podemos ver la subida. Esta sería la temperatura, el punto de Curie. Tenemos un proceso que está estabilizado durante un tiempo y luego realiza una bajada de esa temperatura. Siempre y cuando la temperatura se encuentre entre estas dos líneas, entre estas dos pendientes, podremos realizar el certificado de calibración. Estas líneas comprenden entre 0,5 grados por minuto y 16,5 grados por minuto. Si el enfriamiento fuese mucho más rápido, tendríamos problemas para medir correctamente y hacer correctamente la comparativa de esta calibración. Por lo tanto, esto ocurre en muchos procesos de alimentación de la industria farmacéutica. En este caso, la pregunta podría ser, bueno, ¿y qué temperaturas de Curie hay disponibles? ¿Puedo utilizar cualquier temperatura de Curie? Actualmente tenemos la temperatura Curie de 118 grados centígrados y en mayo empezaremos a hacer pruebas en campo, pruebas reales ya, con un sensor de 54 grados. ¿Para qué procesos pueden ser aplicables estas temperaturas? Bien, procesos de esterilización, procesos de vapor, donde se realicen limpiezas con vapor. Normalmente se van a hacer a 120, 125 grados. Podemos utilizar el de 118 grados. Procesos ZIP, hacemos limpiezas, por ejemplo, a 70, 80, 90 grados. Podríamos utilizar el sensor de 54 grados. Aquí estoy hablando de procesos de limpieza, pero podríamos utilizarlo para cualquier otro proceso. Por ejemplo, los autoclaves, donde metemos un producto, lo queremos esterilizar, se sube a 121 grados. Durante un tiempo, cuando se acabe ese tiempo, podríamos realizar lo que sería la calibración automática del sensor. Y cualquier otro proceso de temperatura que periódicamente aumente y decremente por encima de 120 grados. Lo importante de esto es que es independiente de cuál es el proceso, de cuál es el tipo de industria a cual lo aplicamos, depende únicamente de la temperatura que me realice o no me realice la calibración ese sensor. Es decir, cada vez que disminuya por debajo de esa temperatura de Curie, el sensor hará una calibración
y el sensor guardará en su interior los datos, los valores de esa calibración. Bien, esto es cómo funciona el TraSense, pero ¿cuál es aquí realmente la parte más importante, la ventaja que nos da este sensor de temperatura? Cuando hablábamos de en análisis de riesgo, hablábamos que periódicamente realizamos unas calibraciones y que cuando hacemos la calibración se disminuía el riesgo a cero, al mínimo posible. Bien, con el sensor TraSense lo que estamos haciendo es que en lugar de hacer calibraciones periódicas cada 6 meses, vamos a poder tener valores con un intervalo de tiempo mucho más pequeño. Si realizamos un ciclo de limpieza semanal, significaría que semanalmente estaríamos monitorizando si ese sensor se ha desviado o no de los valores máximos permitidos para esa medición, en ese proceso. Esto nos lo va a dar el TraSense, por lo tanto, los periodos de calibración los estamos disminuyendo si lo comparamos realmente al máximo. Si lo hiciésemos desde el punto de vista de la desviación del sensor de temperatura respecto al error, podríamos ver que ahora, con esa nueva calibración, el error que tenemos o esa monitorización es mucho más pequeña. Esto significa que tendremos mucho mejor controlado esas desviaciones del sensor. Bien, he comentado que la electrónica almacena esa información, esos certificados. El equipo, el sensor, la electrónica puede almacenar hasta 350 certificados en la propia unidad. Esto es interesante porque 350 certificados es si yo hago o si se realiza una calibración diaria durante 50 semanas, 7 días a la semana, por 50 son 350 certificados de calibración. Es decir, se podrían almacenar datos de todo un año de funcionamiento dentro de la unidad. Este certificado de calibración luego es fácilmente extraíble mediante sistemas de software, por ejemplo Filcare o DeviceCare, que es gratuito, y podemos imprimir ese certificado de calibración. El último, o el de hace una semana o el de hace un mes. Al final, como he comentado antes, los valores están dentro de la unidad. Por lo tanto, simplemente extrayendo esos valores puedo tener los certificados de calibración. Bien, veamos cómo es este certificado de calibración. Por un lado, nos va a indicar pues el número de serie, la fecha y la hora con el cual se extrae este certificado de calibración y cuánto tiempo lleva alimentado ese equipo. Tenemos la ventaja de que podemos saber cuántas horas ha estado trabajando ese sensor de temperatura y ver a lo largo del tiempo cuánto tiempo tarda en tener derivas, si es que las tiene. ¿Qué más podemos ver? Pues veremos cuál es la referencia del patrón que estamos utilizando. Esto es importante por temas de trazabilidad. Cuando los sensores salen de fábrica, todos los sensores tienen un certificado de ese patrón. Por lo tanto, será trazable en la cadena que realizamos normalmente en los periodos de calibración. Nos da más información, como por ejemplo, cuál es el valor de la temperatura de Curie. En este caso, podemos ver que es 118,7. La razón es muy sencilla. Antes he comentado que depende de la composición química del material de referencia. Si yo tengo un elemento puro, tendré 118. El problema es, a la hora de fabricar, conseguir un patrón que sea 100% puro. Entonces podemos tener pequeñas desviaciones sobre la teoría respecto a la temperatura de Curie. Pero de todas formas, esa temperatura de Curie, ese punto de Curie, siempre será el mismo a lo largo del tiempo. Si es 118,7 grados centígrados, como en este caso, a lo largo del tiempo ese valor permanecerá estable. También podemos ver cuál es la temperatura que ha medido el sensor de temperatura y, por lo tanto, la desviación que hay entre el patrón y el sensor de temperatura. Además, podemos ver que nos dice que ha salido correctamente, que está por debajo de los valores que yo he fijado con máxima desviación y me indica el número de calibración
realizado. Otro de los puntos adicionales a la posibilidad de poder realizar las autocalibraciones es la monitorización Heartbeat. En esta monitorización, lo que nos facilita es que, como este sensor es un sensor HEART, además de sacar el valor primario, que es la temperatura de proceso, también podemos sacar, por ejemplo, la temperatura de la electrónica para ver si está sufriendo la temperatura electrónica. Es necesario monitorizarla para desviaciones a largo plazo, la desviación en la calibración y cuántas calibraciones ya se han realizado. Estas cuatro variables, que las puedo sacar del sensor de temperatura, me pueden ayudar si yo quiero monitorizar en un sistema de control estos valores. Es decir, si el sistema de control puede leer información HEART, lo que podría tener por pantalla es la desviación y el número de calibraciones o el número de la calibración que llevo realizadas. Por ejemplo, en la tercera calibración, las desviaciones 0,08. Y digo esto porque podría tener in situ, en el SCADA, por ejemplo, toda esta información y visualizarla, sin necesidad de conectarme al sensor para descargarme esta información. En sistemas donde sea necesario la parte 11, Endresshouse también dispone de equipos, como este que tenemos aquí, en donde podemos visualizar todos los valores del sensor y además podemos hacer un registro seguro bajo la FDA 21 CFR parte 11. Esto nos facilita que podamos detectar fácilmente después de cada calibración si tenemos alguna desviación, algún error. Bien, no solamente esto, hemos visto la calibración, hemos visto que lo podemos llevar al sistema de control o al sistema SCADA, pero también como operario yo podría llegar a visualizar si el sensor se encuentra correctamente funcionando o no. Uno de los puntos que puedo situar, que le puedo programar al sensor de temperatura, son límites a partir de los cuales me puede dar una alarma. En este caso tengo más o menos 0,5 grados, sería la zona óptima de trabajo, la desviación máxima para mí permisible. La zona roja estaría fuera de esos valores que para mi proceso serían correctos, y la zona amarilla pues sería una zona intermedia a partir de la cual pues yo tendría que empezar a actuar. Bien, este sensor de temperatura que incorpora un LED en la parte superior estará de color verde si estoy entre la zona de menos 5 a más 0,5 en este ejemplo, y estará en rojo si estoy en la zona superior a 1 grado, más o menos 1 grado. Si estuviese en la zona amarilla, estaría intermitente entre la luz verde y la luz roja. Esto significa que como operario, simplemente pasando por campo, podría ver si ese sensor está trabajando correctamente o no. Además, puedo sacar una señal, un contacto del sensor. Este sensor tiene un conector en métrica 12, son 4 pins, 2 de ellos son para la señal 420 mA HEART y los otros 2 es un contacto que me diría si estoy dentro de los límites establecidos o no. Por lo tanto, también si esto lo llevo al sistema de control, automáticamente, sin estar en campo, sabría si el sensor tiene alguna desviación o no. Bien, otro de los puntos importantes, y aquí me voy a centrar en el tema de ciencias de la vida, es la verificación del lazo. En muchas de las aplicaciones no solamente es necesario medir qué error tiene el sensor de temperatura, sino también medir cuál es el error total del lazo de medición. Para ello, este sensor incorpora la posibilidad de poder programarle una serie de valores. En este caso he puesto 4, 12 y 20, pero podríamos poner otros valores que quisiéramos, 7,8, de tal forma que cada vez que enciendo la unidad me hará este perfil, estos 3 escalones, 3 o 2 escalones, lo que quiera configurarle. ¿Eso qué significará? Que el sistema de control tendría que estar preparado para leer estos escalones e interpretarlos. De tal forma que si yo le digo, por ejemplo, 12 miliamperios,
el sistema de control me tendría que leer 12 miliamperios. Si en lugar de 12 me lee 12,3, me estaría indicando que tengo un error en el lazo, no en el sensor, sino en todo el lazo, de 0,3 miliamperios. Esto lo tendríamos que traducir a grados centígrados, dependerá de la escala que tenga en grados centígrados. Pero de esta forma podría analizar si el lazo de medición me está dando un valor correcto. Esta es una de las formas que tengo para verificar el lazo. La otra forma es la que se utiliza típicamente, es sacando el sensor de proceso, ponerlo dentro de un banco de calibración y ver que realmente el valor que tengo en el sistema de control es el valor que tengo en el banco de calibración. Pero esto nos da una agilidad en proceso muy importante. Bien, algunas referencias donde hemos instalado ya estos sensores. En algunos están en prueba, en otros ya están funcionando al 100%. Como pueden ver aquí, aplicaciones de Life Science en autoclaves, en fermentadores, aplicaciones de suelo sanguíneo, en bioreactores o en alimentación, temas de propagación de levadura, esterilización de nitrógeno, uperización, aromas, incluso también autoclaves, que aunque aquí no esté puesto. Bien, una de las preguntas que me suelen hacer es la calibración a un punto respecto a 3 puntos. Aquí voy a comentar dos cosas. La primera es, cuando hablamos de la incertidumbre, lo que nos dice la normativa es que la PT100 está trabajando en un rango de menos 200 a 800 grados centígrados y que en este rango de trabajo puede presentar 3 errores. Uno es el error de desplazamiento, offset, otro es el error de curvatura y otro es el error de inclinación. Bueno, aquí no estoy descubriendo nada. Estos son los 3 errores típicos, no solamente de temperatura, sino de cualquier otro dispositivo. Y esto parte de los equipos que había hace tiempo que eran totalmente mecánicos y que lo sigue habiendo ahora. Por ejemplo, los tubos Burton, ¿no? De estos 3 errores, el error que más influencia tiene es el error de desplazamiento, en el rango de menos 200 a 800. Nosotros aquí, con este sensor de temperatura, el TraSense, estamos trabajando en un rango de menos 40 a 160 grados. Por lo tanto, lo que tenemos es una ventana más pequeña que el rango total de medición que tendríamos con el sensor de menos 200 a 800. En este caso, todavía tiene mucha más influencia el desplazamiento, el error de desplazamiento y no el error de curvatura o de inclinación. Esto por un lado. Por otro lado, también comentar que la misma normativa nos dice que un sensor de clase A tiene un error de 0,15 más 0,002 por el valor absoluto de la temperatura. La propia normativa nos está diciendo que a mayor temperatura vamos a tener mayor error. Si pongo aquí 100 grados en la temperatura, el error total sería 0,15 más 0,2, 0,35 grados. Ese sería el error máximo que me presentaría un sensor de clase A. Si pongo 0 grados en la temperatura, el error máximo es de 0,15. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar es que midiendo una temperatura alta, tendremos más error que midiendo una temperatura baja. Por lo tanto, comprobando el punto de 118 grados como punto de Curie, vamos a estar seguros que a temperaturas inferiores el sensor de temperatura va a medir correctamente. Con cada sensor de temperatura tendremos el certificado de calibración del punto de Curie, en este caso pues 118,2 con una incertidumbre de 0,05. En definitiva, lo que hemos realizado es pasar de la calibración donde estábamos utilizando un banco de calibración y un patrón, en donde estamos haciendo luego la trazabilidad con los distintos estándares internacionales, a congregar este proceso de calibración con el patrón, el banco de calibración con el patrón, a llevarlo únicamente adentro del sensor, con esa trazabilidad
que tenemos documentada. La información, las ventajas que nos representa todo esto, lo veremos más adelante, pero es un paso importante en la seguridad que tenemos en el proceso. Veamos qué información adicional les podemos ofrecer. Les puedo dar o podemos hacerles una demostración de funcionamiento in situ. Podemos ver cómo descargamos ese calibrado. No lo vamos a poder hacer ahora porque no nos permite la información, o sea, la instalación que tenemos, poderles ofrecerle una descarga en vivo, en directo de ese certificado, pero solo podemos quedar con ustedes y presentárselo. Guardar estos certificados y subirlos a una plataforma de gestión de activos, por ejemplo la WAM de Endreshauser. Y en la página web les recomiendo que se pueden acceder a vídeos explicativos del producto, información técnica, cómo se configura la unidad, incluso cursar un pedido. También podrán encontrar información en YouTube de todo lo que hemos realizado. Bien, realizando ya como sumario, ¿cuál es realmente el valor añadido que nos presenta este sensor? El valor añadido, aunque digamos que es el primer sensor que se autocalibra, que es cierto, no es que se realice la calibración y que me pueda ahorrar la calibración, sino realmente el beneficio que presenta este valor añadido es la seguridad que tenemos en proceso. Calibrar con alta frecuencia proporciona la seguridad de que la temperatura del producto es la correcta. Estaremos monitorizando que no tenemos desviaciones. Estaremos evitando sacar al mercado producto que esté fuera de especificaciones, con todo lo que ello plantea. Podemos incrementar la disponibilidad de planta, ya que no va a ser necesario parar el proceso para realizar la calibración. Aumentaremos la productividad, ya que esos tiempos de paro no se van a realizar. Hay que tener en cuenta que cuando paramos esa instalación para poder realizar una calibración, en muchos de los casos dejamos abierta la instalación a la atmósfera, con lo cual vamos a tener que limpiar la instalación, sanitizar la instalación. Todos esos costes asociados también nos los vamos a ahorrar, ¿de acuerdo? Y realizamos la calibración de forma automática, no hay que hacer nada exactamente. Utilizamos como banco de calibración el mismo proceso. Además, reducimos todo el tema de esfuerzos y costes en cuanto a la calibración, como es el banco de calibración, patrón, tiempo de documentación, etc. Dicho esto, también quiero comentar que no hace falta cambiar mi sistema, el SOP, el procedimiento de calibración que tengo establecido. La ventaja principal de este sensor es la reducción del riesgo de tener monitorizado en todo momento esas desviaciones que pueda tener sobre el proceso. Hay personas que me han preguntado acerca del, cuál es el payback de este sensor, cuál es el coste y cuánto realmente me estoy ahorrando para calcular el payback. Hay que tener en cuenta que si reducimos el riesgo, la pregunta es que tenemos controlados todos los batches, todos los lotes que hemos producido y que han salido al mercado. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el coste de esa seguridad, de esa calidad del producto que estoy sacando al mercado? Los costes del producto fuera de especificaciones. El paro de la producción. Por ejemplo, puede ser 8 horas realizar una calibración, limpieza de circuito, etc. Los costes de activar otra vez la producción. La gestión de los periodos de calibración y sobre todo la trazabilidad de los patrones. Por lo tanto, si evaluamos o habría que evaluar todos estos conceptos dependiendo de la aplicación del tipo también de industria para ver realmente cuál es el payback de este sensor. Ya como sumario, comentar brevemente lo que hemos visto. Por un lado es todo el procedimiento de calibración, asignación de periodos de calibración, cuáles son los costes, cuáles son los riesgos de tener un sensor fuera de producto, fuera de especificaciones, qué pasa con ese producto y las ventajas que nos ofrecería este sensor TrustSense. Que el sensor TrustSense guarda todos los datos dentro de la electrónica, que rige un patrón sencillo del punto de Curie a la hora de realizar esa calibración, que nos emite un certificado
y de todas las ventajas que acabamos de ver como valor añadido que tendría ese sensor. Bien, gracias. Esto es todo. Ahora pasaremos a la serie de preguntas que nos han ido enviando. Sí, tenemos una pregunta donde nos dicen si el punto de Curie es configurable en el sensor de temperatura. Bien, la verdad es que no es configurable, porque como he comentado anteriormente, la temperatura de Curie, ese punto de Curie, depende de la composición química del material. Por lo tanto, no se puede configurar, ¿no? Es la que es. O es 118,2, 18,7, 117,9, pero dependerá exclusivamente de la composición química del material. Y que además, como esa composición química no la vamos a poder alterar, ese punto de Curie no varía a lo largo del tiempo, es inalterable a lo largo del tiempo. Nos preguntan si existen conexiones a proceso higiénicas y soldadas. Sí, existen esas conexiones. Al final lo que estamos haciendo es un sensor sanitario de temperatura, no va más allá. Es decir, lo único que hemos hecho es incorporar ese patrón dentro del sensor. Pero el resto es lo mismo, es un sensor PT100 de temperatura para medir temperatura en cualquier proceso que tengamos. El único límite que tenemos es que solo podemos llegar hasta 160 grados, pero todas las conexiones a proceso son las que podemos tener con con cualquier otro sensor de temperatura. Es más, cuando antes hablaba de la calibración, decir que yo puedo seguir, como he comentado antes, realizando los procedimientos de calibración que yo tengo establecidos. No haría falta cambiarlos. Simplemente que este sensor me daría una información adicional, una ayuda que facilitaría el control de las desviaciones que tengo en proceso. Si nos preguntan si es un producto válido para procesos de uperización a 145 grados. Por supuesto, es decir, cuando hagamos ese proceso de uperización, lo que estaremos haciendo es, desde temperatura ambiente, subiremos hasta 145 grados, estaremos un tiempo determinado y luego tenemos una fase de enfriamiento una vez que se ha acabado ese proceso de uperización. Mientras no pasemos de 160 grados, que es el límite que tenemos en la referencia en ese patrón que tenemos insertado, lo podremos hacer. Y luego hay que tener en cuenta otro punto que sería el siguiente. A ver si un momento, por favor. Voy a recuperar la transparencia explicativa. Que sería que subimos, estaríamos, esta línea verde de aquí arriba sería 145 grados y luego bajaríamos. Y al momento que rebasamos la temperatura del punto de Curie por debajo, la electrónica realizaría esa calibración. Siempre tendríamos que tener en cuenta estos límites de bajada que tenemos en ese proceso de uperización. Pero bueno, esto con los datos que tengan actualmente de su sistema de control, con el Excel podemos analizar cuáles son estas pendientes y ver si realmente este sensor va a trabajar correctamente o no. Bien, no hay más preguntas. Si quisieran realizarme alguna pregunta a posteriori, una vez acabado este webinar, pueden contactar conmigo. Aquí les dejo la información. Pues gracias por participar en este webinar. En las próximas 24 horas les enviaremos una información adicional y el enlace para visualizar el vídeo. Y asimismo, al cerrar esta sesión les aparecerá una encuesta de satisfacción muy corta. Les agradecería que la respondiesen para darnos su opinión sobre el webinar y saber qué podemos mejorar en futuras sesiones. Muchas gracias y hasta pronto.